Tengan muy buenos días. Vamos a iniciar la clase de lenguaje de este día y el tema es signos de interrogación. Y el versículo bíblico es: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 1:8-9. Tema: signos de interrogación. ¿Qué son los signos de interrogación? Y aquí tenemos un concepto que dice signos de interrogación. Los signos de interrogación son signos ortográficos dobles que se utilizan para indicar que un enunciado se transforma en una pregunta. Interrogar significa precisamente preguntar o inquirir. Signos de interrogación se escriben al principio y al final de las preguntas. Y ahí tenemos en la imagen unos signos de interrogación. Uno es como un ganchito para abajo y lleva un puntito, y el otro un ganchito hacia arriba y lleva un puntito hacia abajo. Ejemplo de signo de interrogación. Las preguntas escritas se reconocen porque aparecen entre signos de interrogación. Por ejemplo, ¿por qué te fuiste temprano de la fiesta? ¿Cuál es tu comida favorita? Vamos a ver otro tema que se llama poemas y cuentos. ¿Qué es un poema? Y dice, ¿qué son los cuentos? El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales protagonizado por un grupo reducido de personajes que es transmitido oralmente. Y aquí tenemos otro concepto de los que son los poemas. Los poemas son obras escritas en verso que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. Por ejemplo, los versos que riman tienen palabras parecidas al final. Por ejemplo, regreso, inverso. Entonces, cuando las palabras suenan como, son diferentes, pero tienen esa musicalización que le dicen, se llaman rima. Y también ahí los poemas van escritos en verso, en estrofas pequeñas. Partes del cuento. Partes del cuento. Introducción. Esa es una de las partes. La primera parte se llama introducción. Y dice que es la parte inicial de la historia donde se presentan los personajes, el asunto, el conflicto que impulsa el desarrollo de la acción. Por ejemplo, casi siempre en los cuentos empieza era hace una vez o había una vez en un lejano pueblo una niña que le llamaban Caperucita Roja.
Entonces por eso dice, la introducción es la parte inicial de la historia donde se presentan los personajes, el asunto, el conflicto que impulsa el desarrollo de la acción. El nudo es la parte que se amplía el asunto o conflicto a través de una serie de hechos que se van complicando. Y luego dice el desenlace. Se presenta la manera como se da el fin al conflicto. Y por ejemplo, y al final la princesa encontró al príncipe y fueron felices para siempre. Nombres de cuentos reconocidos. Y tenemos aquí el cuento de Blancanieves, Pinocho y el Principito. Blancanieves, como todos sabemos, fue rescatada por los 7 enanitos y Pinocho se le creció la nariz por la mentira. Cuento Los 3 cerditos. Dice, esta es la historia de 3 cerditos que se conocieron de camino al bosque donde pensaban quedarse a vivir. Hagamos una casita entre todos con ramas caídas y algo de pajar, dijo el más perezoso. No, hagamos una casa toda de madera, será como un juego, dijo el más alegre. El tercer cerdito dijo firmemente, no, nos conviene hacer una casa con ladrillos. Eso es agotador, chilló el perezoso y aburrido, pataleando el juguetón. Entonces los 3 cerditos, los 3 decidieron hacer cada uno su propia casa con el material que quisieran. Vamos a pasar a las páginas de trabajo donde dice signos de interrogación. Vamos a pasar donde dice activo y dice subraya las preguntas. ¿Cómo andan las cosas por su casa? Y vamos a subrayar, es una pregunta haciendo uso del signo de interrogación y vamos a subrayar toda la pregunta. Luego dice, muy bien, gracias. ¿Y sus hijas cómo están? Y vamos a subrayar cómo están. Luego vamos a pasar donde dice comprenda. Y vamos a circular, dice, las preguntas escritas se reconocen porque aparecen entre signos de interrogación. Y ahí vamos a circular los signos de interrogación que tenemos ahí. Por ejemplo, ¿por qué te fuiste temprano a la fiesta? Y vamos a circular los signos de interrogación de esa pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita? Y vamos a circular el signo de interrogación que tiene esa pregunta. Después vamos a ir a la parte donde dice aplico. Y dice, rodea con rojo los signos que se encuentran al inicio de la pregunta. Ya lo hicimos. Y con azul los que se encuentran al final de los ejemplos anteriores. Es la indicación de la parte de arriba. Luego dice, lee el poema y escribe cuántas preguntas hay. Y vamos a escribir que hay 6 preguntas en la línea que está en limpio ahí. Luego dice, los sentidos. Niños, vamos a cantar una bonita canción. Yo te voy a preguntar, tú me vas a responder. Los ojos, ¿para qué son? Los ojos son para ver. Y el tacto para tocar. Y el oído para oír. Y el gusto para gustar. Y el olfato para oler. Y el alma para sentir, para querer y pensar.
Luego pasaremos a la parte donde dice, lee las respuestas e invita a las preguntas correspondientes. E inventa las preguntas correspondientes. Usa los signos de interrogación. Tengo 7 años. ¿Cuántos años tiene? Vamos a hacer la pregunta. ¿Cómo con mi familia? ¿Con quién vives? Vamos a escribir la pregunta ahí en el espacio en blanco. No, gracias. ¿Te ayudo? Pasaremos a la siguiente página. Y dice poemas y cuentos. Marca, vamos a la parte donde dice activo y dice marca de qué podría tratar un poema que se llame El ángel de las frutas. Sobre los poemas, sobre las personas buenas que comen fruta. Sobre una persona buena que vende fruta. Sobre un ángel que se ocupa de la fruta. Sobre las personas buenas, dice, sobre un ángel que se ocupa de la fruta. Y vamos a marcar el último, pongamos un cheque. Luego dice, comprendo. Eso no lo vamos a hacer, vamos a circular. Ahora dice, el ángel de las frutas. De Sesori a Nejapa, de Hilo Vasco a Huayúa. Y vamos a circular esa parte donde vemos circulado. Luego dice de Perquín a Conchagua, de Santana a Tejutla. Y vamos a circular esa parte donde lo ven circulado. Luego pasemos a la siguiente página, en la página 167. Y dice, completa estos cuentos de nunca acabar con las palabras del recuadro. Y dice, otras había 3 que, quién, quiénes.